que la producción en línea, si es que se generaba a través de ciertos procesos, con ciertos materiales, con ciertos tiempos, con cierta gente, nos podía entregar productos relativamente mejores, en un menor tiempo, con mejores resultados. Entonces la producción en línea es uno de esos elementos importantísimos que hoy vamos a cuestionar, pero que hace mucho tiempo fueron la base para la generación de nuestro sistema educativo. Y paso a la siguiente imagen, ahora sí. La producción en línea no solo se aplicaba para autos. Conceptos de la producción en línea también empezaron a utilizarse al momento de pensar en cómo hacemos colegios. Entonces, tenía sentido, no creo que había el conocimiento sobre el desarrollo humano en general que hoy tenemos. En ese momento tenía sentido, traigamos un grupo de niños de edades parecidas, de contextos similares, les ponemos en la misma línea, en el mismo espacio, en la misma clase, les ponemos el mismo profesor, el mismo currículo, y debería pasar un poquito más o menos lo que pasaba con los carros, que salgan el mismo producto. Que a los 18 años se gradúen los niños sabiendo lo mismo, que hayan estado los mismos días, que hayan ido al mismo ritmo. Y lo más preocupante de esta foto, hoy en el 2022, es que si así se veía en los 1800 un colegio, hoy cuando nos hemos dado vueltas, no solo en Ecuador, sino en algunos otros países, visitando colegios, nos encontramos con algo que si bien tiene más color porque las cámaras son mejores, se ve parecidísimo. Todavía entramos a colegios donde está el profesor, entras y lo primero que ves es un pizarrón, está el profesor y filas de niños, 50 niños ahí sentados en fila, no sé si atendiendo o no, eso ya es otra cosa, pero se ve igualito. Entonces, ¿cómo puede ser que si en los 1800, cuando los conceptos eran esos tan básicos sobre el conocimiento de desarrollo humano, hoy sigamos viendo imágenes así? Por eso, como les decía, nosotros nos hemos dado cuenta de que el cambio tiene que ser rápido, porque no podemos seguir cambiando poco a poco, porque esto es lo que seguimos viendo. Necesitamos empezar a aterrizar cambios y transformaciones prácticas que hagan que esta cosa de verdad empiece a evolucionar. Pasamos al siguiente. Entonces, habiendo contextualizado un poquito la historia de cómo nuestro sistema educativo fue pensado, les voy a poner algunos conceptos básicos de qué es lo que sabemos hoy. Y son conceptos muy básicos, como lo digo, pero que a veces nos olvidamos, que a veces no los ponemos en práctica. El primero, si damos un clic, es que cada niño es único, irrepetible, con su set de características individuales, y si no empezamos a tomar este concepto en serio, el sistema industrial nos va a seguir funcionando. ¿Qué también sabemos hoy en día? Que se aprende mejor experimentando, jugando, manipulando. Hay resultados y estadísticas que te demuestran que el aprendizaje, sobre todo en edades tempranas, sucede de mejor manera, no de una manera, digamos, donde se dicta clase, sino donde los niños están aprendiendo en base a proyectos, en base a experimentación, en base al juego. Ahí es donde de verdad están haciendo las conexiones cerebrales que luego van a funcionar para el desarrollo de otras habilidades. Entonces, ¿de qué nos sirve entrar a un aula donde los niños están escuchando en teoría lo que tiene que decir alguien que sabe más que ellos en teoría, pero de verdad ya sabemos que así no es el aprendizaje, que eso no sucede de la mejor manera así? Éxito educativo también sabemos que se da de manera más efectiva cuando la familia está involucrada. Entonces, ¿qué pasa? Todavía vemos colegios donde el niño lo último que hace en la casa es desayunar, ojalá, va al colegio, pasa sus 6 horas, 7 horas de ahí, regresa a casa y no se vuelve a hablar del colegio, el papá no tiene idea, ni la mamá, qué es lo que está pasando, o a veces tiene demasiada idea y le presiona mucho. Pero tenemos que encontrar un balance, porque ya sabemos que es efectivo cuando la familia se involucra, cuando la familia
no de una manera tan activa le da haciendo las cosas al niño, pero sí está al tanto de lo que está haciendo su niño, en qué ritmo está yendo, en qué materias está bien, en qué materias está mal, para acompañarle en ese proceso. Sabemos que el colegio efectivo tiene que tomar en cuenta al estudiante en el centro, tiene que tomar en cuenta la parte institucional, pero también tiene que tomar en cuenta la familia. Entonces, ¿estamos o no siendo colegios ahora que involucran a las familias? Yo creo que la mayoría de gente hoy que está pasando por el sistema educativo no está viviéndolo de esta manera. Y finalmente, importantísimo como concepto de fondo, hoy en día sabemos que la percepción de calidad de vida ha cambiado muchísimo. Hace 50 años, hace 100 años, ¿qué era calidad de vida? ¿Cómo se percibía la calidad de vida? Era, por dos simples palabras, tener más. Uno percibía calidad de vida por cuántos títulos tenía, por cuántos vehículos tenía, por cuánto sueldo lograba tener, por qué tipo de profesión llegaba a tener. Y hoy estamos en un mundo muy diferente. La evolución del mundo, ya les voy a decir, ha cambiado radicalmente. Y con eso la percepción de vida también. ¿Cuáles son las dos palabras que hoy resumen para nosotros lo que significa calidad de vida? Ya no es tener más, ahora es ser más. Ahora los jóvenes que están siendo parte de estos procesos en nuestros colegios son gente que son más conscientes del medio ambiente, son más conscientes de la sociedad, son más conscientes de la política, son más conscientes de la colectividad que significa ser país. Si bien todos tenemos los intereses personales también, pero ya no queremos acumular, ahora queremos ser mejores personas. Y si pensamos en eso, la formación que tenemos que tener en colegios para ser más es bien distinta a la formación que tenemos que tener para tener más. Completamente conceptos diferentes. Pasemos. Entonces, esto nos lleva a pensar por qué necesitamos cambiar, ¿no es cierto? En primer lugar, y les voy a seguir lanzando información, porque como les dije, el objetivo mío es que se lleven muchas ideas para repensar muchas cosas. Como les decía, el mundo está en constante cambio, y no solo que está cambiando rapidísimo en relación a cómo cambiaba hace 50 años, sino que cada vez de manera más compleja también. La pandemia nos acaba de demostrar lo que puede pasar en un par de años y transformarnos la manera de hacer, desde cómo trabajamos en las oficinas hasta cómo tenemos que pensar los procesos educativos. En 2 años nos paralizaron y de repente tenemos que resurgir, ¿no es cierto? Concepto importantísimo, el 90% de la información hoy en día en el mundo tiene menos de 10 años de edad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros veníamos a un ritmo de crecimiento constante hacia arriba, pero en los últimos 10 años, ¿no es cierto?, la tecnología nos ha empujado a niveles que nunca antes habíamos visto. Eso hace, y no solo en generación de contenido, sino que ahora está disponible para todo el mundo. El conocimiento es básicamente hoy universal. Cualquier persona que está aquí podría coger su celular y encontrar la respuesta a cualquier tema que quisiera de verdad empezar a investigar. Eso no pasaba antes. Antes los colegios o las instituciones educativas sí tenían un propósito académico donde nosotros íbamos a aprender, porque no había conocimiento disponible, máximo en unas bibliotecas a donde era a veces difícil acceder. Entonces uno iba al colegio a que una persona que sí había aprendido o había desarrollado habilidades en matemáticas nos trate de explicar y que nos haga entender cómo funcionaba eso. Ahora, si es que un niño de verdad quisiera a los 5 años empezar a aprender matemáticas, ya no hay necesidad de ir al colegio. El conocimiento, los colegios como fuentes de conocimiento es un concepto caduco. Los colegios ahora tienen que enfocarse, vuelvo a lo que decía antes, en las habilidades para ser más, y eso no significa necesariamente la parte académica o la parte teórica de las cosas. Y finalmente los 2 puntos ya no apuntan a cómo estamos ahora, sino hacia dónde vamos. Y creo que no podemos dejar de pensar en eso cuando nosotros estamos ahorita con millones de niños en nuestro sistema y somos responsables de lo que a ellos les va a pasar, no hoy que están viviendo el colegio, sino de lo que les va a pasar o lo que van a vivir en algunos años. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo? Que en 10 años la mitad de profesiones actuales van a desaparecer. ¿Preocupante?
y al mismo tiempo un reto interesantísimo. Como nosotros estamos hoy, como colegios, como sistema, como currículo, preparando y dando las habilidades a nuestros estudiantes para el mundo de hoy, que ya sabemos que está cambiando rapidísimo, o tenemos que empezar a prevenir un poquito mejor y a darles las habilidades y desarrollar esas capacidades que les van a permitir enfrentar el mundo que se viene después. Y esto complemento con el último concepto de que los trabajos del futuro, y ya está empezando a vivirse eso muchísimo ahora, cada vez son más de más amplio espectro y de mucha movilidad. La persona que se especializa en algo muy técnico cada vez está en menos o cada vez está en más desventaja en relación a las personas que saben hacer muchas cosas, a las personas que saben adaptarse a su entorno, a la persona que sabe entender una situación, procesarla y generar respuestas, ¿no es cierto? Entonces, para poner un ejemplo de lo que estaba en la última visita que hice a Estados Unidos, estuvimos en una universidad importante y nos decían que los contadores están desapareciendo, porque básicamente hoy si tienes sistemas eficientes de entrada de información, ya las computadoras son hasta a veces más inteligentes y menos corruptas que ciertas personas. Entonces, estamos preparando contadores ahora con las habilidades técnicas de hace 50 años para el mismo mundo, o estamos preparando personas que van a saber manejar esos sistemas y van a manejar sistemas de gente alrededor de esos sistemas. Avancemos. Entonces, claramente hay un paradigma gigante al que nosotros nos enfrentamos desde hace varios años aquí en conversaciones constantes, y es si el mundo está cambiando, si las industrias han cambiado porque se han revolucionado de maneras inexplicables, sobre todo con el uso de la tecnología, ¿por qué la evolución de educación ha sido más lenta? Y esto, como repito, y me voy al primer slide cuando presentaba lo que nosotros hacemos, esto no necesariamente se aplica a todo el mundo, porque sí hay lugares donde la evolución educativa está pero a otro ritmo, donde de verdad los procesos educativos, las políticas educativas están yendo un poquito más a la par de cómo el mundo está evolucionando. Pero vemos que en el Ecuador todavía hay que meter una marcha nueva, ¿no es cierto? Que tenemos, y no solo una siguiente marcha, sino algunas marchas nuevas. Por eso también feliz de que iniciativas como esta estén sucediendo hoy, conversatorios como los que estamos viendo en este encuentro se estén dando ahora, porque no podemos perder más tiempo. Hay países vecinos que están ya llevando esta conversación a otros niveles, y en un mundo más globalizado cada vez, nuestros ecuatorianos van a ser quienes van a estar compitiendo por puestos de trabajo, por ejemplo, con gente de la región, porque cada vez las contrataciones van más allá de las fronteras, ¿no es cierto? Y si no ajustamos hoy la marcha, en 20 años vamos a estar en una desventaja aún más grande de lo que ya estamos posiblemente en camino ahora. Avancemos. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Empezando ya, dejando el contexto y empezando a ser proactivos. ¿Qué es lo que estamos planteando? Primero, todo lo que yo les he dicho en qué ha resultado, ese sistema industrial, ese sistema un poco de meter a todos en lo mismo, parte de un concepto importantísimo y que fue traducido luego a legislación y que fue traducido luego a currículo, que es qué es lo que hace nuestro sistema y qué tenía que garantizar nuestro sistema. Que al menos lleguemos a cubrir un mínimo para todos. Si les metemos a 4 millones de estudiantes en un sistema, lo mínimo que tenemos que hacer como objetivo es garantizar que tengan ciertas cualidades. Y eso, si bien sonaba bien, y antes yo capaz lo decía con mayor convencimiento y sin saber todo lo que sabemos ahora, creo que es completamente equivocado. Porque un proceso educativo donde pones a un niño durante 14 o 16 o 18 años a desarrollarse, me parece completamente, perdón la palabra, mediocre, que apunte a un mínimo. Para muchos, eso es lo que es el sistema educativo. Y para otros pocos que han sabido acostumbrarse, que han sabido sacarle el jugo al sistema, se elevan un poquito más arriba del mínimo y sobresalen. Pero como objetivo, como lo digo, es completamente mediocre que sea el mínimo para todos, un mínimo igual para todos, y eso responde al sistema industrial, tiene sentido. Ahora,
¿qué es lo que nosotros creemos que debería ser un proceso educativo efectivo? Es completamente lo opuesto, es cómo formamos o cómo hacemos procesos que apunten a sacar lo mejor de cada persona. Es un concepto completamente opuesto. Entonces, si un niño, vuelvo al ejemplo, va a estar con nosotros 14, 16, 18 años, ¿cómo no le vamos a dar el servicio necesario para sacar el mayor potencial de él? Porque si apuntábamos a un mínimo, ¿saben cuánto estábamos dejando bajo la mesa? Entonces, la dirección del sistema educativo en el fondo, y esto hablamos, ojalá en el tiempo evolucione hasta legislación, tiene que darse la vuelta. No puede ser un sistema que piensa en un orden institucional. Eso garantiza mínimos, y eso no es suficiente. Tiene que ser un sistema que nos permite pensar en el orden personal, un sistema que se pone al servicio de verdad de nuestros niños, un sistema que entiende quiénes son nuestros niños para darles el mejor servicio posible. ¿Qué pasa hoy cuando alguien me está buscando colegios para sus hijos? Me ha pasado a mí ahora como padre. Uno va y el colegio o el sistema le dice: esto es lo que le ofrezco. Este es el currículo, estos son los profesores, esto es, ¿se adapta o no a usted? Y verá, ojalá elija el mejor colegio para sus hijos. Entonces la familia tiene que tomar la decisión, ojalá la mejor posible, porque ponemos a nuestro hijo ahí en el centro y ojalá ese colegio me ofrezca lo mejor y le desarrolle de la mejor manera a mi hijo. Pero esa conversación está equivocada y esa es la que queremos dar la vuelta. Debería ser que yo voy al colegio y le digo: colegio, esta es mi familia, este es mi set de características, mi hijo es así, ta. ¿Qué me ofrece usted para desarrollarle a mi hijo? Y el momento en el que empecemos a entender como colegios o como sistema que ese debe ser el orden de hacer las cosas, vamos a empezar a pensar en procesos que nos permitan desarrollar el máximo potencial y no el mínimo. Pasemos. Entonces nosotros, ya aterrizando, como les digo, de manera proactiva, porque no sirve de nada solo hablar y hablar, sino tenemos que empezar a hacer y a demostrar que esto es posible, que se puede generar colegios que funcionan diferente. Hemos puesto 3 principios fundamentales en el fondo de lo que hacemos. Cuando pensamos en cómo debe operar un colegio y cuando vamos a pensar en los procesos que tiene que tener un colegio, nos ponemos estos 3 principios, que son: el primero, respeto. Nosotros tenemos que empezar a respetar esa individualidad de cada niño, esa individualidad de cada profesor, esa individualidad de cada familia. Como les decía, cada uno viene con su set particular de características. Y les doy ejemplos de cómo nosotros estamos empezando a aterrizar este concepto de respeto. Primero, conceptos bastante básicos, ejemplos bastante básicos. Nosotros tenemos ahora un colegio que se llama el Reinvente de Independiente del Valle, un colegio hecho para atletas de alto rendimiento. En muy simples términos, el club más efectivo de formación futbolística probablemente de Latinoamérica se dio cuenta que no sirve de nada si la persona solo sabe patear la pelota bien, si no tiene otro complemento de habilidades y de cualidades que le permiten enfrentarse al mundo. ¿No es cierto? Tenemos los mejores futbolistas, básicamente, pero tenemos que complementar eso para que sean también excelentes personas. Y ahí vamos a tener el producto completo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podíamos poner a niños que vienen de contextos complejos del país? Niños que quieren ser futbolistas, que su sueño es patear la pelota lo que más puedan en horas al día. ¿Cómo podíamos ponerles en un colegio tradicional? Eso no es respetar lo que ellos quieren, eso no es respetar lo que ellos les gusta. Entonces teníamos que pensar un colegio que responde a ese tipo de estudiante. Un colegio, por ejemplo, que tiene horarios diferenciados. Un colegio, por ejemplo, ahora estamos conversando que debería ser no ciclo sierra ni ciclo costa, sino que debería ser 24/7, porque estos niños están compitiendo en el campeonato nacional de fútbol y tienen, ¿no es cierto?, diferentes características de tiempo en relación al sistema tradicional. Un ejemplo que nuestro ideador de todo esto, que está en Colombia, que se llama Julio Fontán, nos dice siempre, y les hago la pregunta que él nos hacía hace unas semanas, acá también al ministerio. Si yo les digo que tenemos un maratonista en una mesa y tenemos a un velocista en otra mesa, y les pregunto cuál es mejor, ¿qué me van a responder? Los dos son buenísimos, pero en diferentes cosas. Y los colegios
recibimos maratonistas, velocistas y 17,000 más versiones de niños y de estudiantes. Entonces, ¿cómo les ponemos a todos bajo el mismo proceso, no es cierto? No creo que estamos respetando sus gustos, sus intereses, sus cualidades. El segundo principio de fondo que nosotros hemos puesto sobre la mesa es el de desarrollo de autonomía. Como les decía, el colegio antes, o las instituciones educativas antes, sí tenían como concepto fundamental el ser lugares, en ser centros de aprendizaje académico, donde nosotros íbamos a recolectar aprendizaje, donde íbamos a que nos enseñen cómo funcionan ciertas cosas porque no podíamos encontrarlas en otro lado. Eso solo lo sabían ciertas personas. Como eso ahora ya lo hemos roto, como el conocimiento, como les decía, está al alcance de todos, el objetivo de ir 14 años o 16 años o 18 años a una institución educativa tiene que cambiar. Y para nosotros el objetivo es desarrollar autonomía. El objetivo fundamental de los colegios es desarrollar autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Que después de tanto tiempo les demos las habilidades y las cualidades a nuestros niños para que estén hechos cargo de su vida. ¿Cómo puede ser que a los 18 años preguntamos a muchísimos estudiantes que están a punto de graduarse ¿y qué es lo que vas a hacer? ¿Qué te gusta? Y te dicen, no sé. Y es más, voy a ver si es que me meten a un centro a que me ayuden a entender en qué soy bueno, para ver qué estudio en la universidad. 18 años. ¿Qué pasó 14 años en el colegio que no le enseñaron o no se dio cuenta en qué era bueno? Autonomía también tiene que ver con la entrega de tiempo a las personas. Nosotros somos autónomos porque sabemos manejar nuestro tiempo. Y cuando vamos a los colegios, tenemos un horario, tenemos un timbre que nos dice, ¿no es cierto?, cómo hacer las cosas. Y nadie nos entregó la responsabilidad, porque me incluyo, yo fui parte del sistema, de hacerme cargo de mi vida. Yo solo iba, el bus me recogía, cumplía con el horario escolar, volvía, hacía los deberes y así tal cual, como una hojita flotando por el río. ¿En qué momento me hice cargo? No sé, son otras cosas. Por suerte, en mi caso personal, el deporte es lo que me permitió desarrollar habilidades de autonomía, porque si no, el colegio me falló en ese sentido. Y el último principio, importantísimo, es que si no generamos motivación intrínseca, si no generamos las ganas de ir al colegio en nuestros niños, es casi falso lo que estamos haciendo por esos 14 años. Todos sabemos que hacemos mejor lo que nos gusta, hacemos mejor las cosas cuando hacemos lo que queremos hacer. No sé qué porcentaje será de niños que hoy va al colegio porque es tradición ir al colegio, o porque tu papá te dice que tienes que ir al colegio, porque esa es la salida, ¿no es cierto? Ojalá para desarrollo en el futuro. Pero ¿cuántos niños le están haciendo sentido al ir al colegio todos los días? ¿Cuántos niños están entendiendo lo que ir al colegio les va a generar para el futuro? Y se están tomando ese proceso de manera personal y en serio. Les doy ejemplos que nosotros estamos pensándonos ahora en los procesos educativos. Por ejemplo, el tema de horarios es algo importantísimo. Y nosotros acá como adultos, algo que capaz no nos gusta mucho, o le doy la vuelta, producimos mejor cuando estamos haciendo lo que nos gusta y en nuestros tiempos. Les metemos a nuestros niños en un horario, y aquí otro ejemplo que Julio Fontán usa muchísimo. Digamos que estamos aprendiendo a sumar. Un niño de 6 años está aprendiendo a sumar, y hay un momento que en los educadores se llama el momento ajá, que es el momento cuando le hace clic al niño, y entendió que 2 más 2 es 4. Y quiere entender que 2 más 3 cuánto es porque ya se le metió la duda en la cabeza, y suena el timbre. Y tiene que salir al lenguaje, que es la materia que ni le gusta. Entonces cortamos primero la inspiración del niño que estaba ahí volando en matemáticas y le mandamos obligatoriamente a hacer algo que no le gusta y que ni siquiera entiende por qué tiene que hacer. Si no generamos la motivación intrínseca, no funciona. ¿Avancemos? Entonces, siguiendo aterrizando en características que hoy caracterizan a lo que tratamos de hacer en nuestros colegios. Y no es fácil. Muchos de estos procesos todavía están en prueba, somos muy nuevos, pero creemos que si es que nos tomamos estos conceptos en serio, los procesos de verdad se están empezando a reinventar. Primero, como les decía, el desarrollo de autonomía como principio fundamental. Entonces nosotros estamos empezando, vuelvo al ejemplo del Independiente del Valle,
a entregarles el tiempo y la responsabilidad a estos chicos, que ya tienen unas responsabilidades gigantes porque probablemente en ellos está el futuro de su pueblo, si es que llegan a ser un futbolista profesional. Le empezamos a entregar desde chiquitos la responsabilidad de armar su horario, la responsabilidad de armar su plan de aprendizaje. Y este año, el cambio, una vez que ellos ya han entrado en un ritmo, un poquito de trabajo hacia esto, un cambio que vamos a hacer, por ejemplo, y que es totalmente factible, es le vamos a entregar al niño el plan de aprendizaje de todo el año, digamos, segundo de bachillerato, ¿no es cierto? Un niño de 17 años, le vamos a entregar su plan de aprendizaje completo y le vamos a ayudar a que él sea el que planifica cómo va a cumplir ese año lectivo, cómo funciona el mundo de los adultos. No creo que aquí a muchos de nosotros nos digan exactamente qué hacer a cada momento, sino nos dicen una tarea o una función y nosotros espero que trabajemos para cumplirla. Lo mismo tenemos que empezar a hacer con los estudiantes, entregarles su tiempo, entregarles su responsabilidad y que el niño en el tiempo, con un acompañamiento correcto, eso sí, nos diga cómo está hecho cargo de su plan de aprendizaje y cómo va a cumplir el currículo de matemáticas de segundo de bachillerato. Entonces las conversaciones con el niño cambian. Ya no es, me asomo en ese día, es unidad 3, eso es lo que nos toca hoy, sin ni siquiera importar en dónde está el niño en su cabeza, sino que cambia a decirle al niño, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántas horas a la semana tú quieres hacer matemáticas para cumplir con el currículo? Y vamos a empezar a tener esas individualidades, como por ejemplo un niño que dice, yo voy a tener matemáticas toda una semana, no va a haber ni una otra materia. Me voy a enfocar en matemáticas porque es la materia que más me gusta y en un mes voy a salir de todo esto y el resto de materias ya las voy a hacer el resto del año. Ese niño está motivado, ese niño está empoderado, ese niño está hecho cargo de su plan. El aprendizaje empieza a volar cuando estas cosas suceden. Personalización es importantísima. Todo esto de diferentes ritmos o de respetar a los estudiantes resulta en una palabra que es todavía un poco dramática en educación, que es personalización. ¿Cómo vamos a personalizar? Y sobre todo en los profesores. ¿Cómo voy a hacer un plan de aprendizaje individual para cada niño? Si a él le gusta el fútbol y a él le gustan las motos, no tengo tiempo. Si ya suficiente me demoro planificando para 25 niños lo mismo. ¿Cómo voy a hacer un plan para cada uno? Por eso digo que es un poco dramática, porque el primer pensamiento es decir, eso es imposible. ¿Cómo hago con 40 niños en el aula personalización? ¿No es cierto? Para asegurarnos de que el aprendizaje empiece a suceder en cada una de esas cabecitas. Estamos empezando a comprobar que no es tan dramática la cosa, porque el rato que el niño se hace cargo, el tiempo de trabajo del profesor se empieza a liberar. Cuando tú tienes un taller, nosotros ya no le llamamos aula, se llama un taller, donde entran niños que solitos empiezan a hacer lo que tienen que hacer, y ya el profesor no tiene que dar clase, porque eso no existe más. No, ni siquiera hay pizarrones porque no tiene que dar clase un profesor. De repente tienes 25 niños trabajando en su plan y el profesor puede acercarse individualmente, ¿no es cierto?, a entender los intereses de cada uno, a entender cómo le adapta el plan al que no está aprendiendo tan rápido, cómo le adapta el plan al que quiere ver algo de motos y cómo le adapta el plan al que quiere ver algo de fútbol. Entonces, estamos rompiendo el paradigma a través de la práctica. Personalización es posible, muy posible, si es que empezamos primero a creer en los niños que ellos pueden hacerse cargo de su plan y que no tenemos que llevarles de la manito a que aprendan. Y segundo, el rato que ellos se motivan, empiezan a volar y el profesor va a tener más tiempo de personalizar. Entonces es importantísimo que el plan de aprendizaje de los niños en el tiempo sea uno individual, uno en el que cada niño se haga cargo. Otro concepto, el ir al colegio para nosotros no tiene que ser ese martirio de ir a ver las mismas materias todos los días, en el mismo horario todos los días. Y hablábamos de que el concepto del colegio ha cambiado. Entonces ya no es cómo adquiero conocimiento, la parte académica, esa curricular, ya no tiene que ser el 100%. Porque ahora de verdad tú le puedes mandar a un niño unos videos efectivos y en su casa puede aprender. Entonces la experiencia de ir al colegio para que se motive también tiene que ser diferente. Entonces estamos complementando el horario, esas 6 horas o 7 horas que están con nosotros en los colegios, con lo que llamamos la oferta no académica, ¿no es cierto? Entonces, que de repente tú puedas salir de estar en una hora académica de matemáticas, perdón que use matemáticas como el ejemplo, pero es lo más común, y te vayas a un taller de carpintería,
que te vayas, no a la típica clase de deporte, sino que te vayas a hacer una clase de aventura con un papá de tu comunidad que es experto en aventura y te va a enseñar a cómo orientarte para correr una carrera con una brújula. Entonces los niños, esas 6 horas se vuelven muchísimo más motivantes. Más allá de las habilidades que todas estas cosas no académicas también desarrollan. La experiencia de estar 6 horas en un lugar no es estar sentado como esa foto de hace 200 años, sino es una experiencia de estar moviéndote, de estar decidiendo qué hacer, de estar decidiendo qué te gusta y qué no, y hacerle explorar al niño, para que a los 16, 17 o 18 años, como decíamos antes, ya tenga un mejor sentido de qué es lo que le gusta. Chuta, me gustó las cosas más físicas, no me gustaron mucho las actividades como el ajedrez. Pero necesitamos que los niños entiendan eso a través de la experimentación. Entonces la experiencia escolar es otra. Y ahí estamos viendo cómo eso entra y empata con todas las regulaciones que tenemos del sistema educativo para cumplir con currículo, para cumplir con ciertas expectativas de horarios, etcétera, que son en donde nos tenemos que enmarcar. Pero eso no nos quita que podamos empezar a pensar en que la experiencia de estar ahí 6 horas puede ser completamente diferente. Relaciones multiedad también es otro tema que sí, ahora creo que es básico y no me lo había preguntado hace algunos años. El mundo es multiedad. Todos aquí seguramente tenemos diferentes edades, todos en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, todo es multiedad. Mis hijos ahora se relacionan con primos mayores o menores y eso desarrolla habilidades, desarrolla capacidades específicas. ¿Y qué hizo el sistema educativo industrial? Nos dividió por mes de nacimiento. O sea, increíble. Entonces, si naciste en septiembre, vas a un año lectivo, y si naciste en julio, eres de otro año lectivo. Tenía sentido. No es que solo voy a ser crítico. Tenía sentido en ese momento, porque no se conocían muchísimas cosas acerca del desarrollo humano. Ahora eso ya no tiene sentido. Entonces, tenemos que empezar a pensar en sistemas que sean multiedad. Entonces, nuestros talleres obligan a la interacción multiedad. Ya juntamos a varios años lectivos, porque todavía hacemos esa división, sí, pero en el taller la dinámica es multiedad. Entonces tendrás una mesa de trabajo, tal cual en una oficina o en un trabajo, en donde hay niños que tienen diferentes edades, cada uno en su propio plan de aprendizaje, pero están interactuando. Entonces el niño de 4º grado, que ya sabe sumar, ve el plan de aprendizaje del niño de 3º que está ahí luchando con los dedos para aprender y le puede ayudar, o le puede guiar, o le puede enseñar un ejemplo. Entonces, yo les decía que el colegio ya no es solo académico el objetivo, sino que es prepararles para el futuro. Prepararles para el futuro a nuestros niños es enseñarles que el mundo es multiedad. Entonces, mientras más grandes sean, más vamos a intencionar este tema de la multiedad, porque ese es el mundo real. Es falso. Por más lindo que es el tema, yo también fui graduado al colegio, la generación mía es mis amigos de siempre. No es real. No es real, y peor en un mundo cada vez más globalizado, donde la competencia ya no solo es con los de tu edad, sino que de repente hay un niño en India que ya está yendo a la universidad. Entonces hay que tomar en cuenta estos elementos. Sí. Y algo importantísimo, cuando hablamos de estas cosas, muchos dicen, pero esos colegios yo no sé qué van a hacer. Esos colegios suenan lindísimos, los niños por poco van a ser los centros vacacionales en relación al colegio que conocemos, ¿no es cierto? Qué bueno que sean felices, que se diviertan, pero estamos seguros que no van a aprender. Y eso pasa muchísimo, y nos hemos enfrentado desde que creamos estos colegios a ese discurso. Es un discurso tradicional que está basado en la experiencia, que dice, que cuestiona que no hay cómo hacer las cosas diferentes. Entonces nosotros decimos de frente, eso no es verdad. El hacer las cosas diferentes para nosotros, nuestra apuesta es que va a generar mayor excelencia académica. Y les pongo un ejemplo, colegios en Colombia, donde este tipo de colegio ya existe, y no solo a nivel privado, sino a nivel público también. Los niños están acabando los años lectivos 30% más rápido que en el sistema tradicional. Se motivaron, se hicieron cargo, volaron, ahora quieren aprender más rápido y con excelencia. Entonces, el hacer las cosas distinto, creo que tenemos que romper el paradigma
de empezar a probar cosas. Por eso la transformación educativa, ese concepto a mí me encanta, pero tiene que venir acompañado con la prueba y error de cosas que nos permitan entender si funcionan o no. Entonces luego replicamos buenas prácticas y guardamos malas prácticas. Pero si no estamos probando conceptos, si no estamos probando prácticas, va a ser difícil transformarnos. No, lo cómodo es quedarse ahí, ¿no es cierto? Entonces, esta es una apuesta que tenemos y ojalá tenemos que comprobarla en el tiempo, si no el mismo ministerio ahí va a estar tocándonos la puerta. Pero tenemos que comprobar que haciendo todas estas cosas, haciendo colegios diferentes, esto no se queda de lado. Nuestros niños sí van a saber sumar, sí van a saber restar y van a cumplir el currículo, pero no solo eso, tienen que llegar más allá en la parte académica, pero como personas el complemento es gigante. Y finalmente un elemento, el último para ir cerrando, que no se nos puede quedar de lado, es, como les decía, el mundo cada vez está más interconectado. Hoy calidad de vida es ser más, entonces no podemos dejar un espacio dentro de todo este proceso educativo, formativo de nuestros niños para la conciencia social. Tenemos que dedicarle tiempo a conversaciones que les hagan entender el contexto y en el mundo en el que se desarrollan, ¿no es cierto? Los colegios no pueden ser burbujas en donde pasan ciertas cosas y luego el niño sale y es otro planeta. Tenemos que empujarles a nuestros niños a tener conversaciones sobre su barrio, sobre su contexto, sobre su entorno, y desde el colegio, que es donde están juntos, donde están generando, donde están motivados, que empiecen a entender cómo ser mejores ciudadanos desde esa perspectiva. Entonces, el colegio, como ven, para nosotros, y con eso voy cerrando, es ahora un champús de muchas cosas. Ya no es ir a sentarte a que te expliquen el currículo. Es ir a vivir una experiencia mucho más completa, más compleja también, pero que en el fondo apostamos que va a tener mejores resultados. Les decía, no nos estamos inventando el agua tibia, esto ya está sucediendo, estamos viendo prácticas alrededor del mundo donde colegios se construyen diferente, y el último slide me parece que son, pasemos al último. ¿No? Ahí está. Espacios diferentes. Si uno se da la vuelta, como les decía, solo a países vecinos, la infraestructura ya está cambiando. La contratación de gente ya está cambiando a nivel educativo. El currículo está cambiando. Todo está cambiando. Entonces, es momento de que el Ecuador también haga eso. Nosotros podemos ser un emprendimiento que está tratando de probar estas cosas, pero sabemos que eso se va a quedar en burbuja si es que los conceptos de fondo de los que estamos conversando, no solo nosotros, muchísima gente, no empiezan a aterrizar y a calar en el sistema público, donde tenemos el 85% de estudiantes de este país en el sistema público. Entonces no vamos a ganar mucho si solo el sistema privado, por ejemplo, empieza a innovar. Donde de verdad tienen que cambiar estos conceptos es a nivel público y estas conversaciones, de nuevo, por eso felicito esta iniciativa. Y vemos que es posible, vemos sistemas educativos públicos donde estas cosas y estos conceptos sí son posibles. Entonces, nosotros en Ecuador, ¿qué hemos hecho? Chiquititos, por ahora más privados, sembrado, hemos invitado a mucha gente y las puertas están abiertas para venir a seguir esta conversación, pero sobre la práctica, ya en colegios que se han construido distinto y que funcionan distinto. E invitarles, les decía al principio que el objetivo de mi charla es dejarles ideas en la cabeza de cómo deberían funcionar distinto las cosas. Entonces invitarles a que esa conversación siga, que se siga transformando el diálogo sobre cómo hacemos educación. Son conceptos básicos, no es ciencia de cohetes. Conceptos básicos a los cuales tenemos que ser fieles al momento de pensar en cómo hacemos educación. Y con eso les dejo. Muchas gracias.